Hola, ¿qué tal? En esta ocasión les vamos a hablar sobre Jean Piaget y cómo dividió las etapas del desarrollo cognitivo de un niño. Jean Piaget nació en el año de 1896 en Suiza. A los 10 años hizo su primera investigación científica y años después se especializó en psicología y filosofía. También influyó en la forma de concebir el desarrollo de un niño, por lo que él nos demuestra que los niños se comportan como pequeños científicos tratando de interpretar el mundo a su manera. Como ya sabemos, Piaget era un teórico que le encantaba dividir las cosas en etapas, por lo que el desarrollo cognitivo lo dividió en 4, que son sensoriomotora, preoperacional, operaciones formales y operaciones concretas. Ahora, en cada etapa menciona al niño con un pensamiento distinto al de los demás, pero también habla sobre que cuando termina una etapa no vuelve a pasar por la misma en su vida. Durante este periodo el niño ocupa sus sentidos y habilidades motrices para conocer su contexto, para que después pueda combinar sus habilidades motrices y sus habilidades sensoriales. Esta etapa se divide en 6 subestadios, los cuales el primero abarca el primer mes de vida y consiste en que las adaptaciones y acciones que tenga son importantes ya que se transforman en conductas adquiridas. El segundo subestadio es el cual abarca del primer mes del nacimiento hasta el cuarto, cuando los reflejos del niño comienzan a cambiar y alteran su función con base en la experiencia, los cuales se caracterizan por esto. La tercera abarca del cuarto al octavo mes de vida, y en esta surgen grandes atracciones por sonidos o espectáculos que producen acciones mecánicas, como por ejemplo unas llaves. La cuarta, que va de los 8 hasta los 12 meses, el niño ya tiene una intención. Aquí tiene un plan de acciones atrasadas, por lo que coordina todos sus esquemas secundarios para aplicarlos en alguna situación próxima. Una característica muy importante de esto es que el bebé imita acciones con partes del cuerpo que no puede ver. Una de ellas, sacar la lengua. El quinto abarca del año al año y medio de vida. Aquí descubre nuevos medios con instrumentos mediante la diferencia, basándose en la asimilación, pero cada vez moviéndose más. El sexto, que va del año y medio hasta los 2 años, el bebé asimila los objetos y los esquemas de acción que aportan el primer conocimiento sensoriomotor de los objetos. En este subestadio hay 2 características muy importantes. La primera es que el niño descarta modelos de acciones para hacerla más efectiva, y la segunda es que hay una transición entre las inteligencias sensoriomotora y la simbólica. A partir de este momento las representaciones mentales influyen más en lo intelectual que en lo sensoriomotor. Y como último dato, cada subestadio es una aproximación al tiempo que abarca. Puede que sean días más o días menos. Y esto sería todo por mi parte. Los dejo con la explicación de la etapa preoperacional. Bueno, yo les voy a hablar de la etapa preoperacional. Esta va de los 2 a los 7 años de edad. Esta comienza con la representación del simbolismo. Ellos lo utilizan para representar las cosas reales de su entorno. El niño comienza a cambiar y se empieza a notar esta etapa ya que empiezan a utilizar las palabras para comunicarse, los números para contar, a través de algunas imágenes o expresiones y demás. En esta etapa vemos 2 conceptos importantes, que es el pensamiento representacional y los conceptos numéricos. El pensamiento representacional, como lo mencioné al inicio, habla del simbolismo. El simbolismo para los niños o para esta etapa se refiere a que los niños hacen mención de una palabra y de esta forma ellos hacen expresarse de que quieren algo a través de esa palabra. Es decir, no completan una oración diciendo yo quiero que me pases mi juguete. Solamente dicen la palabra como juguete y eso te hace referencia a que ellos es lo que quieren. Dentro del simbolismo encontramos algo que se llama imitación diferida. La imitación diferida para los niños es algo que ellos empiezan a repetir patrones tanto de sonido, de movimientos, de acciones, de gestos, y de esta forma es como los niños aprenden a utilizar el simbolismo. Es decir, cuando
cuando una mamá o la persona que está a cargo del niño le repite muchas veces una palabra y hace referencia a algún objeto, esto quiere decir que pues así se llama el objeto, así es como identificamos el objeto para el niño. Entonces el niño va captando toda esa información y cuando él quiere esas cosas, hace referencia solamente a esa palabra. Todavía no concreta una oración completa. A partir de los 2 años, el niño comienza a tener un vocabulario más fluido, es decir, empieza a tener más palabras en su vocabulario. A los 4 años, el menor tiene un aproximado de 2000 palabras en su vocabulario. A los 4 años, o mejor dicho, en la etapa del preescolar, la herramienta que más se ocupa o la herramienta que más utilizan los profesores para desarrollar estas habilidades es el juego simbólico. El juego simbólico consta de que los niños vivan las situaciones, vivan los escenarios de una cierta forma simulada, pero que ellos puedan comprender y puedan entender mejor de esta forma cómo es que se representa este escenario. Es decir, un circo. En un circo hay payasos, en un circo hay malabaristas, en un circo hay leones, en un circo hay elefantes. Y el profesor, al utilizar el juego simbólico, les puede poner a hacer varios sonidos, movimientos que hace este tipo de personajes. A eso se refiere el juego simbólico. Y bueno, pasamos con los conceptos numéricos. A esta edad, en la edad del preescolar, que es donde les empiezan a enseñar los conceptos numéricos, estos solamente se basan en los fundamentos básicos, que es el saber contar. Normalmente son todavía números del 1 al 10, del 10 al 20, del 10 al 30. Aproximadamente todavía no se tiene un alto o un gran repertorio de números. Algunas reglas que ellos tienen para enseñarles a los niños en esta etapa es muy relevante el orden en el que se cuente, porque los niños aún no distinguen características físicas de muchos de los objetos. Los elementos se cuentan solamente una vez, es decir, ejemplifican el pasar o cambiar de posición al objeto para que el niño ya no lo pueda volver a repetir. El último número contado es el total. Esto quiere decir que le hacen referencia al niño que hasta el número que se quedó es el total de cosas o de objetos que el niño puede tener. Y bueno, esto sería todo. Las dejo con mi compañera. Yo voy a hablar de las operaciones concretas. Estas abarcan de los 7 a los 11 años. Según Piaget, las operaciones son representaciones mentales de acciones que obedecen a reglas lógicas y siguen la dirección del desarrollo cognitivo. La definición de concreto es una idea precisa, sólida y determinada. Entonces, ¿qué son las operaciones concretas? Esta se caracteriza por el empleo de comparaciones lógicas para responder al estímulo y no a la apariencia. Factores que propician el desarrollo cognitivo. La categorización. Ayuda a los niños a pensar de manera más lógica. Surge desde la niñez, mejora de manera gradual, incluye habilidades relativamente complejas como son la inclusión de clase y la serie. Inclusión de clase es la capacidad para ver la relación del todo y sus partes. Por ejemplo, si a un niño se le muestra un ramo de 5 rosas y un ramo de 10 tulipanes y se le pregunta ¿qué hay más? Si tulipanes o flores, un niño en etapa preoperacional respondería que hay más tulipanes. En cambio, un niño que está en etapa de operaciones concretas respondería que hay más flores, ya que él sabe que los tulipanes son una subclase de flores. La selección es la capacidad de ordenar los objetos en progresión lógica. Por ejemplo, si a un niño en etapa de operaciones concretas se le da un conjunto de palitos de madera de diferentes longitudes, él es capaz de ordenarlos del más pequeño al más grande. Como lo habíamos comentado anteriormente en nuestra exposición, obviamente seguimos con el tema de Vygotsky y Piaget. Ahorita seguimos con la etapa de las operaciones concretas, que estaba de los 7 a los 11 años, como ya le había comentado mi compañera Denise. Y de acuerdo a Piaget, nos comenta que su pensamiento es sin
más bien tienen una menor rigidez y una mayor flexibilidad y pueden aceptar o negar algo mentalmente. Es decir, que ellos tienen la capacidad de comprender lo que están diciendo o lo que van a hacer o lo que están haciendo y entender si es el objetivo que quieren o corregirlo para poderlo modificar antes de hacer la acción. Para continuar con la exposición, Piaget subdividió esta etapa de las operaciones concretas en tres esquemas muy importantes, que es la seriación, la clasificación y la conservación. De la seriación, a grandes rasgos, es la posibilidad de ordenar objetos o números progresiva y lógicamente. En la lectura nos hablaba de un esquema en el cual niños menores a 6 años o entre 6 años y obviamente menos edad les daban unos palitos de diferentes tamaños, a lo cual ellos no lo podían acomodar progresivamente, ya que no tenían todavía esa capacidad desarrollada, que es lo que cambia con esta etapa de las operaciones concretas, y gracias a la seriación pues se logra hacer esa clasificación o ese esquema. Igual cuando hicimos lo de los rompecabezas en el salón, pues obviamente como nosotros ya conocemos o tenemos un conocimiento más amplio, los esquemas que se van haciendo sobre la forma de las figuras pues ya va cambiando, y entonces nuestro esquema nos ayuda para completar, y no solamente para completar con una forma o un diseño de una figura, sino también con la imagen que viene impresa en el rompecabezas. Sobre la clasificación, es otra manera en la que los niños introducen orden en el ambiente al encontrar similitudes. Para la clasificación, igual podemos entender que en el preescolar se le llena de muchos esquemas, de muchos colores, de círculos, cuadrados, de triángulos, de diferentes colores, diferentes tamaños y diferentes dimensiones. Pero lo que tratan es que se mantenga una misma línea, es decir, que círculo, triángulo y cuadrado tengan el mismo color o tengan el mismo tamaño, lo cual en las operaciones concretas ya no es tan necesario, ya que ellos pueden diferenciar los tamaños, los colores y las formas gracias a esta clasificación que se obtiene en las operaciones concretas, que es entre los 8 y 9 años, que nos da la capacidad de diferenciar dimensiones. En esta clasificación Piaget la dividió en dos, que es la clasificación matricial y la clasificación jerárquica. La matricial es la capacidad de clasificar las dimensiones de los objetos, es decir, de invertir o de regresar lo que él estaba pensando o lo que él pensaba hacer para realizar una tarea. Y la jerárquica es un poquito más basada en la primaria, en los últimos años, que es cuando comienzan a hacer clasificaciones sobre este mismo tema, y la utilizan para organizar información de las materias como lo podría ser biología, astronomía, historia, física y música. El niño comienza a entender las relaciones y comienza a basar sus resultados en una regla lógica. Es decir, si a él le ponen 1 kilo de clavos y 1 kilo de algodón, él va a comprender que el peso es el mismo, aunque la dimensión del algodón sea mayor que la de los clavos. A esto se refiere esta clasificación. Para continuar, tenemos la conservación. La conservación es la capacidad que tienen los niños de entender que los objetos se pueden transformar. O sea, siguen teniendo la misma integridad, pero su esquema o su forma física se puede transformar. Se les mostraba o se les hacía a los niños una tira de monedas o una tira de diferentes fichas, en las cuales ellos pues entendían que la cantidad seguía siendo la misma, pero podría ser que la fila fuera más corta o que fuera más larga, dejando muchos mayores espacios, pero la cantidad de monedas seguía siendo la misma, o sea, no cambiaba la forma. ¿Qué es lo que se puede hacer, no? O sea, tenemos una jarra de agua que contiene 1 litro, pero su forma es muy alargada, y otra que tiene tiene la misma capacidad de 1 litro de agua, pero su forma es muy ancha. Entonces el niño comprende que la capacidad de los dos es igual a pesar de su forma física, la cual no tiene que influir para que su contenido cambie. Y este punto de la conservación nos lleva a 3 puntos muy importantes, que es la negación, la comprensión e identidad, que es en la que el niño puede negar y entender por qué suceden las cosas.
O sea, el niño al momento que tú le pones el ejemplo, le pones la prueba, él comprende el por qué pasan y por qué dice que está mal o por qué dice que está bien. También esta etapa de la conservación nos dice que aprenden las operaciones mentales necesarias para reflexionar sobre este tipo de situaciones. Bueno, esto sería todo con relación al tema de las operaciones concretas, y pasaríamos al siguiente subtema, que es de las operaciones formales, que va de los 12 años en adelante. Esta etapa se da entre los 11 y los 12 años hacia adelante. Una vez llegada a esta etapa, los problemas pasados ya se resolvieron. Esto significa que el niño comenzará a formarse en un sistema coherente de lógica formal. El cambio más importante de esta etapa es la transición que se da del pensamiento desde lo real hacia lo posible. Por ejemplo, los niños de primaria simplemente razonan lógicamente con las cosas tangibles o que pueden tener a su alcance. En cambio, los adolescentes ya pueden razonar y pensar situaciones diferentes a las posibles, pero siempre y cuando sea con respecto a lo real. Igualmente, estos niños ya pueden comprender operaciones matemáticas más complejas como lo son álgebra. Lógica proposicional. Esta es la capacidad de las personas de que por medio de dos premisas pueden sacar una inferencia lógica. De forma más cotidiana, esto significa que las personas pueden sacar una hipótesis lógica. Del mismo modo, Piaget propuso una distinción entre los juegos para que los mismos niños, dependiendo de estas etapas, vayan mejorando sus habilidades. Por ejemplo, como lo son los juegos simbólicos, que estos son para los niños más pequeños que desarrollan su imaginación. En este caso que tenemos las operaciones formales, como las personas o los niños ya son adolescentes y ya piensan y razonan y mejoran su lógica, lo que nosotros pensamos, más bien lo que Piaget propuso fue que se hiciera que las personas tuvieran una mejor comprensión de los problemas a la misma vez que los resuelven. Para esto se propone los juegos con reglas. Estos juegos lo que tienen es que son con reglas, son cooperativos, lo que ayudan es esa cooperación entre compañeros, pero lo mejor que tienen estos juegos es que van a ir progresando. El profesor en cuestión tendría que ir mejorando la calidad de juego, no en cuanto a dificultad, va a ir paulatinamente creciendo. Jean Piaget realizó diferentes pruebas para determinar los diferentes resultados que se pueden dar en cada etapa, esto obviamente con niños de sus distintas edades, con lo cual hizo algunas de estas pruebas son, por ejemplo, que poner a niños que pongan monedas de diferentes valores en una balanza, para que ellos mismos vayan determinando cómo es que la posición que cambia es muy importante o cómo es que el peso puede mantenerse equilibrado, obteniendo obviamente diferentes resultados en estos casos, como lo son para los niños adolescentes, que pueden ir variando los lugares en donde los ponen y saber que esto es importante. Otra de las pruebas que también realizó fue preguntarle a niños dónde pondrían un tercer ojo si es que lo tuvieran, en donde los niños más pequeños respondieron que en la frente en su mayoría, y las personas adolescentes que podrían estar en la etapa de las operaciones formales respondieron cosas como en la frente, en la espalda, en los lados, obteniendo respuestas mucho más variadas que los niños más pequeños o de etapas menores. Al final de las operaciones concretas, el niño ya cuenta con las herramientas cognitivas suficientes como para resolver muchos problemas, como lo pueden ser comprender la relación conceptual entre operaciones matemáticas. Hola, yo les voy a hablar parte de la teoría de Vygotsky. Vygotsky fue un destacado representante de la psicología rusa. Él propuso una teoría del desarrollo del niño, en donde reflejaba el enorme flujo de los acontecimientos históricos de su época. Su teoría pone de relieve las relaciones del individuo con la sociedad. Él afirma que no es posible entender el desarrollo del niño sin antes conocer la cultura en donde se está criando. Pensaba que los patrones de pensamiento no se debían a factores innatos,
sino que eran producto de la cultura y de las actividades sociales. Una de las aportaciones de su teoría en el conocimiento del desarrollo cognitivo y el aprendizaje escolar son los orígenes sociales del pensamiento. En esta aportación, Vygotsky decía que el niño, por medio de las actividades sociales, iba incorporando en su pensamiento herramientas culturales como lo es el lenguaje, el sistema de conteo, el sistema de escritura, el arte, entre otras. Con esto decía que el desarrollo cognitivo se daba a través de las interrelaciones sociales. En otras palabras, Vygotsky creía que los procesos mentales del individuo, como recordar, resolver problemas o planear, tienen un origen social. También, de acuerdo a eso, el niño nace con habilidades mentales elementales, entre ellas la atención, la percepción y la memoria. Y gracias a la interacción social, estas mencionadas anteriormente se vuelven habilidades mentales superiores. Dentro de este proceso existe algo que se llama internalización, de la cual se entiende es un proceso que implica la transformación de los fenómenos psicológicos. Esta se puede sintetizar inicialmente en una actividad externa, se transforma y comienza a suceder interiormente, o un proceso interpersonal que transformado queda como otro carácter interpersonal, designando así el proceso de construir representaciones internas de acciones físicas externas o de operaciones mentales. Un ejemplo para dejar más claro esto es cuando un adulto le está leyendo un libro al niño. El adulto trata de separar acción por acción y objeto por objeto, incluso señalándolos en el libro. Cuando el niño empieza a señalar el objeto y a decirlo sin necesidad de que el adulto se lo esté diciendo, o cuando el adulto ya ni siquiera tiene que estar presente para que el niño interprete lo que está dentro del libro, es como él empieza a realizar una operación externa por su parte. Lenguaje y desarrollo. Para Vygotsky, el lenguaje era la herramienta psicológica más influyente en el desarrollo cognitivo. Distingue de 3 etapas: la social, la egocéntrica y el habla interna. En la primera etapa, la del el habla social, el niño sirve de lenguaje fundamental para comunicarse. El habla egocéntrica, cuando el niño utiliza su habla para regular su conducta y su pensamiento. Habla en voz consigo mismo. Es un habla autoverbalizada y no social. En esta fase se empieza a desarrollar una función intelectual. Los niños internalizan el habla egocéntrica en la última etapa del desarrollo. La interna la emplean para dirigir su pensamiento y su conducta. En esta fase pueden reflexionar sobre la solución de problemas y las consecuencias de las acciones, manipulando el lenguaje en su cabeza. Tenemos un ejemplo de cuando un niño se pone a jugar en la sala. Él piensa que no va a tener ninguna consecuencia, cuando no, en realidad la puede tener, que puede llegar a romper algo. Las aportaciones más importantes en la teoría de Vygotsky a la psicología y a la educación es el concepto de zona de desarrollo proximal. Le interesaba el potencial del niño para el crecimiento intelectual más que un nivel real de desarrollo. La zona de desarrollo proximal incluye las funciones que están en proceso de desarrollo, pero que todavía no se desarrollan plenamente. La zona de desarrollo proximal define aquellas funciones que todavía no maduran, sino que se hallan en proceso de maduración. Deben llamarse botones o flores de desarrollo y no son sus frutos. El actual nivel de desarrollo lo caracteriza en forma retrospectiva, mientras la zona de desarrollo proximal lo caracteriza en forma prospectiva. En la práctica de la zona de desarrollo proximal representa la brecha entre lo que el niño puede hacer por sí mismo y lo que puede hacer con ayuda. Por supuesto que las interacciones con los adultos y con los compañeros en la zona de desarrollo proximal le ayudan al niño a alcanzar un nivel superior de funcionamiento. Cuando analicemos la teoría educacional, veremos cómo los adultos pueden construirle andamios al niño.
años hizo su primera investigación científica para que después, años después... Esta abarca de los 7 a los 11 años. Según Piaget, Lenguaje y desarrollo. Para Vygotsky, bórralo. Otra vez. Lógica proposicional. Esto es la capacidad de las personas de Por ejemplo, pues los niños de esa edad no tenían la capacidad de ordenarlos. Bórralo. Y sigue la dirección del desarrollo cognitivo. Y la definición de... ¿Qué? Ay, No te muevas, se te ve el pues es que pantalón. es que no Pues nada más veo. no sé. A los 10 años hizo su primera investigación científica y años después... Lenguaje y desarrollo. Para Vygotsky, bórralo.